Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quienes habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con Antonio Piñero. Él es autor de La Guía para Entender a Pablo. Eso es un volumen que ha sido publicado por la editorial Trota este año 2015. Es un texto muy extenso. Mi plan aquí es dividirlo en varios programas. Ya hemos hecho uno en el pasado sobre aspectos preliminares de la vida de Pablo. Hoy vamos a conversar sobre sus visiones y algunos aspectos de su vida privada. Saludos, Antonio, bienvenido. Saludos y bien hallados. Alguna gente dice que la visión más importante que se ha tenido en toda la historia del cristianismo fue la de Constantino, ahí a las afueras de Roma, en el puente, preparándose para la batalla, la famosa visión de la Cruz de Mayo. Y mucha gente dice que esa es la visión más importante porque, bueno, a partir de ahí el cristianismo dejó de ser perseguido y luego incluso se convirtió en perseguidor y más adelante se convirtió en la religión del Estado, del Imperio Romano ya oficial. Y entonces, bueno, a partir de ese momento el cristianismo pues ya asentó su poder. Pero yo diría que mucha más importante fue la visión de Pablo en el camino a Damasco. Porque quizás si no hubiese habido la visión de Constantino, pues quizás el cristianismo sí hubiese sobrevivido. Las circunstancias habrían sido distintas, pero se hubiese mantenido. En cambio, sin la visión de Pablo, ahí no hay ningún cristianismo. ¿Cómo fue esa visión de Pablo, Antonio? Bueno, pues en primer lugar decirte que creo muy acertada ese punto de vista, ese punto de vista tuyo, porque sin la visión de Pablo ciertamente no se hubiera originado el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Podemos decir, para responder directamente a la cuestión, pues el cristianismo es aquel conocimiento o reinterpretación de la figura del Jesús histórico por medio de esa visión o lo que sea, ahora hablaremos de ello, que tuvo Pablo y que determinó que esa concepción de la figura y misión de Jesús se pasara a sus seguidores y que se continuara hasta hoy, 20 siglos después. Bien, y lo último, brevemente yo añadiría que la historiografía moderna de Constantino opina que la visión de Constantino no fue tal, sino que, bueno, que al ser magnificada en plan visión divina, el lábaro, es decir, la bandera que tenía aquella inscripción en este signo vencerás, pues todo eso es una leyenda probablemente de los escritores eclesiásticos que ha seguido hasta hoy, y que Constantino tenía la suficiente vista política como para saber que el cristianismo en ese momento era una fuerza político-religiosa. Política y religión iban totalmente unidas, político-religiosa, digo, de tal manera que le interesaba muchísimo aunar las fuerzas del cristianismo para su propia misión política. Muy bien, entonces, hecho esa aclaratoria, ¿qué nos puedes decir sobre la visión que tuvo Pablo en el camino a Damasco? Bueno, pues de la visión de Pablo, podría decir como historiador que en sí, podemos aceptar cualquier tipo de experiencia mística de Pablo y de eso podemos hablar, pero en sí, describir cómo fue esa visión, pues no lo sabemos, porque el texto que describe la tal visión 3 veces es el de los Hechos de los Apóstoles. Pero, como en otras ocasiones, el texto de los Hechos de los Apóstoles se muestra confuso y en este caso hasta contradictorio, porque en esas repeticiones, 3 veces, aparece que unas veces Pablo ve la visión y los demás no, pero en otras veces los demás también lo ven, y en otra ocasión Pablo es el único que es el que oye la voz del cielo, mientras que en la otra versión también lo oyen quienes estaban con él. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir?
que hubo alguna cierta visión, pero describir precisamente esta tan importante en la historia de la humanidad, porque es el fundamento del cristianismo, pues debemos decir, honestamente, no lo sabemos. Pero a diferencia de otras visiones, como por ejemplo, que las ha habido muchas en el cristianismo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el maestro Eckhart, más recientes, los niños estos de Fátima o Bernadette en Lourdes, en todas esas visiones, esta era gente que ya era bastante devota y bueno, las visiones que tienen en cierto sentido confirman sus expectativas. En el caso de Pablo no, este era un perseguidor de esta naciente secta, y de repente tiene una experiencia que lo hace cambiar significativamente. Muchos apologetas, yo les he escuchado el argumento decir, eso es señal de que esa visión sí ocurrió realmente y no fue que Pablo fue un mero encuentro subjetivo que él tiene, porque es decir, las visiones subjetivas por lo general son cumplimiento de expectativas, pero Pablo en tanto perseguidor de cristianos no habría tenido ninguna expectativa de encontrarse con un hombre que en su propio entendimiento estaba muerto y que incluso, como él después lo dice en algunas cartas, fue colgado de un madero, y eso el texto de Deuteronomio dice que eso es un maldito, o sea que este hombre no puede ser el Mesías ni nada por el estilo. Entonces mucha gente dice, bueno, esto es señal de que Jesús realmente sí se le apareció, porque naturalmente una persona no podría tener este tipo de visiones si es un perseguidor de ese grupo. ¿Qué respondes? Bueno, pues yo respondería que a mí el argumento me deja tan tranquilo por la sencilla razón de que ha habido innumerables personajes de la historia que han cambiado incluso mucho más que Pablo. Y digo mucho más porque es absolutamente cierto, porque lo dice Pablo mismo, que él fue perseguidor de eso que llamamos secta o grupo o partido, semipartido religioso de los nazarenos, es decir, de los seguidores de Jesús. Y digo que a lo largo de esa especie de persecución, que también podríamos hablar largo y tendido sobre cómo era, de esa especie de persecución tuvo que enterarse estupendísimamente de los argumentos sacados la mayoría de las escrituras, de las sagradas escrituras, que defendían tanto el perseguidor como los perseguidos, eran las mismas, pues interpretarse cómo se interpretaba de una manera distinta, qué cantidad de textos se podían acumular para probar que ese Jesús podía ser el Mesías. Es decir, vengo a responder que Pablo tuvo que empaparse durante tanto tiempo del mensaje de sus adversarios que no es impensable que poco a poco fuera ganado por ese mismo mensaje. Es decir, que el cambio no es tan truculento y tan absolutamente imposible como dicen esos apologistas. Entra dentro de una misma línea. Ahora, eso sí, ciertamente ese cambio hace de un Jesús crucificado no un maldito, como dice el capítulo 21 del Deuteronomio, cito de memoria, pero creo que no me equivoco, pues no es un maldito, sino que es alguien en quien Dios ha señalado el cambio, o el cambio de era, el cambio de los tiempos, antes del Mesías y después del Mesías. Y ese cambio de los tiempos es precisamente ese estar crucificado, porque eso es un acto redentor para toda la humanidad. Pero Antonio, da la impresión, cuando uno lee las cartas de Pablo, por lo menos las auténticas, las 7 auténticas, de que él da un testimonio de que su cambio sí fue abrupto, que no fue tan gradual como tú lo postulas. Es la impresión que yo me llevo de leer sus escritos. No sé si estaré equivocado. Yo no digo que no pudiera ser abrupto, pero lo que quiero es quitarle importancia a que él realmente cambiara de la noche al día y del negro más absoluto al blanco. Te digo que ese cambio estaba totalmente preparado por la discusión con sus mismos oponentes, que era una discusión técnica, a saber, qué textos hay de la Escritura en los cuales hasta ahora no nos hemos fijado, que demuestran que coinciden con hechos previos de Jesús el Nazareno y que hace que este pueda ser el cumplimiento de esos textos. Sobre todo el análisis seguido de los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías, en el que aparece claramente que el siervo sufriente
sirviente de Yahvé, incluso casi muere y luego resucita. Es decir, que él pudo ser ganado con el tiempo por esa argumentación, lo cual no excluye, evidentemente no excluye, pero suaviza el cambio debido, sin duda, porque eso lo dice Pablo y yo no lo voy a discutir, debido a una intervención divina. Es mucho más. La intervención divina fue tan tremenda que él atribuye a esa intervención divina toda su concepción sobre Jesús, su nueva idea sobre Jesús, de la que afirma que no la recibió él digamos, de hombres directamente, sino que fue confirmado e impreso en su corazón por el Padre, que le explicitaba cómo era la figura y misión de su Hijo. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos conversando sobre las visiones de Pablo y otros aspectos de su vida privada en el segmento que viene con Antonio Piñero. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Antonio Piñero. Él es autor de La Guía para Entender a Pablo por la editorial Trota. Esto es un texto muy extenso. Nosotros aquí, mi plan es segmentarlo en varios programas de forma tal que podamos cubrir distintos aspectos con cierta profundidad. Antonio, en ninguno de los 3 relatos que se ofrece de esta visión en Hechos, ni tampoco en los comentarios autobiográficos de Pablo se menciona la caída de un caballo, ni nada por el estilo. Pero con todo, las grandes obras pictóricas, pienso en particular la de Caravaggio, que es quizás la más bella, sí lo retrata así. ¿De dónde viene esa tradición? ¿Tienes alguna idea? La tradición de que se cayó de un caballo. Personalmente es un tema que no he investigado, lo confieso claramente, porque pertenece más al ámbito de la iconografía. Y como se sale propiamente del interés de mi obra, que es meterme dentro de la figura de Pablo y explicar el pensamiento de Pablo mismo, si yo pensé que en el pensamiento de Pablo mismo no hubo al principio ninguna caída ni de caballo y tal, yo me he despreocupado de eso, que lo considero accidental. Lo siento. Entendido. No lo sé. Entendido, perfectamente. No fue esta la única visión que él tuvo. Él habla en la segunda carta a los Corintios de un hombre que sube y tiene visiones y tal. Es decir, aparentemente esto era bastante recurrente en su vida. ¿Qué nos puedes decir? Sí, que es totalmente verdad. Igualmente, en 2 Corintios 12 afirma que sus visiones fueron tan absolutamente tremendas que se le señaló a él como digno de ver algo que otros normalmente no veían, a saber, qué es lo que había en el tercer cielo. De los 7 cielos se pensaba que un ser humano en visión pues podía ir hasta el máximo, es decir, que llegar al grado sexto cielo o séptimo sobre todo, pues estaba reservado a algunas personas rarísimas como Metatrón, es decir, el individuo Enoch, que había sido transformado prácticamente en un ángel. Bueno, entonces Pablo afirma con eso que sus visiones son espectaculares. Segunda idea, él afirma que fue a Jerusalén a discutir nada menos que el núcleo de su evangelio, a saber, que se van a salvar todos los paganos haciendo un acto de fe en Jesús, el Mesías, y en el Padre de ese Mesías, Dios, pues afirma que esa decisión para intentar convencer a la Iglesia de Jerusalén de que es así, la recibió en una visión. Y también, como hemos dicho antes, la visión inaugural que aparece en las primeras líneas de la carta a los Gálatas, de la que depende toda la concepción de Jesús. Y por último, que esto es muy discutido, pero yo estoy absolutamente convencido que es así, casi pondría la mano en el fuego, en el capítulo 11 de 1 Corintios, antes hemos hablado de segunda, ahora de primera, repito, capítulo 11, en los versículos 23 a 26, se habla de que él recibió, por lo menos yo lo entiendo y creo que se debe traducir el texto, de que él recibió de Jesús directamente en una visión el sentido profundo de la última cena, y que era un sentido que hasta ese momento la gente no había captado.
y vaya una trascendencia que tiene la última cena en el cristianismo y sobre todo, digamos, lo que ella significa de unión, comunión, de unión con la divinidad a través de una ingestión de algo que es más que un símbolo, sino que es la divinidad misma, aunque esté disfrazada, entre comillas, metida en unos accidentes de pan y vino. O sea, es evidentísimo, y esto sí que quiero recalcarlo, que esta concepción que tenemos de Jesús, que es el cristianismo, hasta hoy, siglo XXI, depende de las visiones de un personaje muy potente, muy inteligente, muy religioso, que es Pablo, pero al fin y al cabo el fundamento de nuestra, entre comillas, concepción del cristianismo hasta hoy depende de una persona visionaria, no de unos hechos absoluta y estrictamente históricos, como se dicen algunas veces. Claro, tú en otros libros has mencionado que la Eucaristía muy probablemente no tenga base histórica, por varios motivos. El principal argumento que tú das, según yo recuerdo, es que no se menciona en la Didache, que es un documento un poco más tardío, pero que tiene que ver con liturgia cristiana. Eso por una parte. Entre otros. Que no se menciona en los Hechos de los Apóstoles. Doy más argumentos, como por ejemplo que una ingestión del Dios es absolutamente imposible en el cristianismo, que realmente se rompe en esa ingestión, y es un argumento suplementario el tabú de la sangre, que es absolutamente insólito. Claro. Es decir, que hay una serie de argumentos verdaderamente notables como para pensar en la imposibilidad de que un Jesús que acaba de presentarse, por así decirlo, como el Mesías de Israel, como el cumplimiento de la promesa de Dios a David en la entrada a Jerusalén, como el profeta de Israel que valida el significado espiritual del templo, porque dice que aunque ese templo funcione mal, de hecho será restituido por obra de Dios, es decir, un templo no por manos de hombres, es decir, un Mesías totalmente judío, la encarnación del hijo de David por excelencia, como 3 días más tarde va a instituir un culto que es, digamos, el símbolo de la reacción de Dios ante el pecado, es decir, que acepta la expiación del pecado por medio de la sangre del Mesías, que se reproduce de nuevo en el acto de la última cena, y esa expiación elimina totalmente, ojo a esto, sí que es un argumento tremendo, repito, que si se acepta que el Jesús histórico hizo un acto cultural y litúrgico en la última cena, que era una expiación, decía que su sangre iba a ser la expiación por los pecados, tenemos que pensar que ese Jesús aniquilaba en ese momento todo el sistema expiatorio del judaísmo. El sistema expiatorio del judaísmo hasta ese momento estaba basado en los sacrificios del templo y no había otro. Es decir, el pecado se perdonaba ciertamente por el arrepentimiento interior, pero había que hacer, si se podía, naturalmente en eso la ley era amplia, un sacrificio para confirmar que la expiación había sido aceptada por la divinidad. Entonces, ¿cómo se puede pensar, repito, que un individuo que se presenta como el hijo de David, como el Mesías judío por excelencia, va a hacer a los 3 días algo que va, digamos, en contra del judaísmo? Es como si hubiera disparado, lo digo en términos modernos, un torpedo atómico a la línea de flotación del judaísmo. Es que es absolutamente imposible. Vamos, claro. Me dejaría cortar la mano derecha por sostener la verdad de la afirmación de que el Jesús histórico jamás pudo haber hecho e interpretado esa última cena como se defiende tradicionalmente, sobre todo en la Iglesia Católica, no entre los protestantes, que lo interpretan todo simbólicamente. Claro, bueno, pero yo digo una cosa, yo con mi lente escéptico digo que si Pablo inventó todo esto de la Eucaristía, quizás no fue un fraude, pero bueno, supongamos que tuvo una visión, pero es obvio que no se corresponde con la realidad histórica.
Bueno, eso abre una caja de Pandora de entonces muchas otras cosas que Pablo pudo haber inventado también y que se quieren pasar como evidencia histórica. Evidentemente que estrictamente hablando abre la caja de Pandora. Estoy totalmente de acuerdo y lo he insinuado al principio. He dicho que el cristianismo es la reinterpretación de Jesús y he afirmado que la reinterpretación de la figura y misión de Jesús es fundamentalmente la paulina. Y he sostenido hasta la saciedad que esa reinterpretación de la figura y misión de Jesús paulina se debe a una visión. Y que él afirma además que no la ha aprendido directamente de los hombres, sino del cielo por medio de una visión. Por lo tanto, el Cristo celestial, que forma la segunda parte de ese vocablo Jesucristo, que es el núcleo, el centro, aquel como diciendo ese vocablo, pronunciando Jesucristo, ya manifestamos cuál es el núcleo del cristianismo. Pues afirmo que ese vocablo se divide en dos. En Jesús, el Jesús histórico, que se lo puede aceptar y rastrear cualquier historiador, mientras que la segunda parte, la más importante, el Cristo celestial, ese es una interpretación paulina. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @gandrade80, escuchemos, es mi Twitter, escuchemos de David Bisbal, 10.000 maneras. Seguimos en ahora, @gandrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Antonio Piñero, él es autor del libro Guía para entender a Pablo. Esto es un texto muy extenso. Mi plan aquí es hacer varios programas desglosando algunos de los temas que se manejan en ese libro que tienen que ver con la figura histórica de Pablo y con su pensamiento. El tema que nos ocupa hoy son sus visiones. Antonio, ha habido alguna gente que ha dicho que estas visiones son muy místicas, en el sentido de que no hay un encuentro carnal así con Jesús, sino que bueno, son meras apariciones y tal. Y esto ha hecho sospechar a algunos hiperescépticos de que más bien la propia figura de Jesús pareciera ser un invento de Pablo, porque es que él no da detalles de su vida en estas visiones, no dice dónde nació, no encuentros reales, sino que más bien pareciera ser como un fantasma que se aparece y desaparece. Y entonces muchos de estos críticos hiperescépticos, a mi manera de ver, pero bueno, espero que tú los refutes, ellos dicen, si en los textos más tempranos del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, aparece esta figura fantasmal, bueno, eso da pie a pensar que quizás esto no es un personaje real, sino más bien un personaje ficticio que empieza siendo como un fantasma y que, bueno, más adelante se va rellenando la carne ya con detalles biográficos más certeros. Bueno, ¿qué nos dice? Aunque está relacionado con Pablo, ciertamente lo que afecta a la pregunta archirrepetida y que creo que hemos hablado en este programa, corrígeme si me equivoco, sobre la existencia del Jesús histórico o si es un mero mito literario. Y a esto he respondido yo. Aunque ciertamente, repitamos hasta la saciedad, el Cristo celeste es un teologema y como por tal es un pensamiento meramente humano e inventado. Y esto también habría que discutirlo, porque parte del libro va en decir que esta reinterpretación de Jesús y del Cristo celeste no es algo que se saca Pablo de como un trilero o como un mago de su chistera, no, sino que eso va seguido en una tradición de interpretación de ciertas figuras celestes en el cristianismo, y para eso está escrito el libro este, entre otras cosas, para demostrar esa idea. Pero lo que digo es, muy bien, admitamos que ese Cristo celestial es un invento de Pablo, bueno, pero queda un personaje que es la otra parte, Jesús, que es tal como se presenta en los evangelios, es un rabino fracasado, un individuo del que tenemos otros personajes en la Galilea del siglo I y a lo largo de la historia judía. Un apocalíptico absolutamente fracasado porque no logró convencer a los demás, tanto en Galilea como en Jerusalén, de su misión. Vamos a ver, ¿qué argumento hay razonable para decir que Pablo se ha inventado fantasiosamente un personaje cuando realmente es infinitamente más sencillo desde el punto de vista histórico afirmar que existió un Jesús que fue un maestro de la ley, además un carpintero, pues como Gilel, que
ya lo he dicho algunas veces, que fue zapatero y que se dedicaba a interpretar la ley, y que en un momento dijo, bueno, yo soy el proclamador del reino de Dios que está en la ley y en los profetas. Nada más, pero fracasó rotundamente. Vale. Bueno, yo veo que aquel individuo que quiera explicar serenamente todo el cristianismo que viene detrás se tirará de los pelos y se volverá loco, porque no logrará explicarlo si parte del supuesto que tenemos un mito literario, que es exclusivamente, no solamente Cristo, sino Jesús y Cristo, que es un mito literario. Y yo digo, pero vamos a ver, si el mito literario, ese fantasma, hubiera sido compuesto de una manera sensata, no tendríamos en los evangelios escritos que están a veces descoordinados absolutamente entre sí, que tienen contradicciones, que tienen perspectivas distintas, que presentan a Jesús o incluso al Mesías celeste con contradicciones absolutamente notables. No se hubieran inventado esas terribles apariciones y esa historia de la resurrección que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista literario. Vamos, el que inventó eso habría sido un imbécil que no lo inventó bien, o una serie de imbéciles que lo inventaron fatal, mientras que podían haber hecho un mito perfecto que hubiera resistido todas las críticas, pues hicieron un mito súper imperfecto que realmente, me parece a mí, solo se explica, o se explica infinitamente mejor, sobre la base de un maestro de la ley que efectivamente tuvo una gran acogida entre un grupo fuerte de seguidores, y que encima tuvo una suerte inmensa de que un talentazo y un genio religioso de una potencia sobrehumana como Pablo reinterpretara a ese pobre Mesías puramente judío como un salvador universal, a ese maestro de la ley como el redentor de toda la humanidad, y a ese Jesús fracasado como el Cristo celestial y como el Mesías celeste, que es el brazo derecho de Dios. Yo digo, esta interpretación, ¿no?, de que existió Jesús de Nazaret, que era un tipo fracasado, pero que luego fue idealizado y reinventado a partir de la potente figura visionaria de Pablo de Tarso, explica infinitamente mejor el cristianismo que no la absurda idea de un mito literario que no explica por qué tiene una continuidad durante 22 siglos, y de esa idea que he dicho, que el mito literario está muy, muy mal hecho, está lleno de contradicciones y fatalmente escrito. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical, Antonio, y ya regresamos. @GEAndrade80 en Twitter, escuchamos de Jorge Drexler, al otro lado del río. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero. Él es autor de La Guía para Entender a Pablo, que ha sido publicada por la editorial Trota. Puesto que es un texto muy voluminoso, hoy solo conversamos sobre las visiones de Pablo, que es un aspecto muy importante de su vida y de su obra. Antonio, pareciera en los escritos de Pablo que Pablo tiene, yo no sé si esta es una descripción adecuada, pero yo la voy a emplear, como un cierto sentido, un complejo de inferioridad, porque mientras que Santiago, el hermano Jesús, Pedro y otros miembros de la iglesia de Jerusalén sí realmente conocieron a Jesús en persona, Pablo se tiene que conformar con decir que lo que ha tenido es visiones. Y de hecho, cuando él le llega a ellos por primera vez, bueno, los miembros de la comunidad de Jerusalén no están muy contentos de recibirlos, ¿no? Y aparentemente siempre le reprocharon esto, e incluso en sus escritos, a pesar de que es vehemente, a veces él también, yo detecto ciertas inseguridades en su psicología. Cuando le dice a los corintios que me acerco con ustedes con temor y temblor porque no sé cómo me van a recibir y cosas por el estilo. Es decir, parece que este hombre no está plenamente convencido. Es el arqueo psicológico que yo hago. No sé qué tan especulativo será. ¿Tú lo ves así? No lo veo así, porque esa inseguridad sobre todo se refiere a que él está predicando el Evangelio sin retórica alguna, con una palabra sencilla, mientras que sus adversarios son gente sofista, retórica, que se han entrenado en la escuela imperial en el arte del discurso, mientras que él es un hombre en eso inexperto y que no se ha entrenado en el discurso, y argumenta
podía dar la impresión de que hay un cierto complejo de inferioridad, aunque realmente esa impresión está contrarrestada en las cartas de Pablo por la altísima idea que él tiene de sí mismo, hasta llegar a decir, la cadena de imitaciones, hay que imitar a Dios. Cristo imita a Dios, Pablo imita a Cristo y vosotros imitadme a mí. Pablo, vamos, el que tenga un complejo de inferioridad, pero que diga que tenéis que imitarme a mí, que yo soy el mejor imitador de Cristo, desde luego poco se compagina. Y repito, se explica mucho mejor porque esa inferioridad se refiere al hecho de que le negaban a él la capacidad visionaria, y por eso defiende su capacidad de visión en 2 Corintios 12, y sobre todo su elocuencia, es decir, que él no había ido a la escuela imperial superior y que por lo tanto no tenía exactamente las artes retóricas. Es cierto que Pablo, por lo que él dice, estaba, digamos, como se sentía más fuerte y más vehemente porque tiene una potencia tremenda en las cartas. Yo no sé si alguien ha hecho, como he hecho yo, la experiencia de, en una traducción prácticamente literal, que yo me vi forzado pues a hacer en castellano, cuando hice la traducción de Giorgio Agamben, ese filósofo que tiene un pequeño librito a propósito de un comentario a la carta a los romanos, en el que no comenta nada más que las 10 primeras palabras del versículo primero de 1:1 de Romanos, y con eso intenta explicar todo el pensamiento de Pablo. Pues bien, yo he hecho, para ver cómo era mi traducción, porque había que hacerla al pie de la letra, porque así lo exigía una parte de la carta, que era una traducción interlineal de textos de Pablo en italiano, y había que naturalmente traducirlo de primera mano del griego, también interlineal al pie de la letra y con el mismo orden de palabras que en griego. Bueno, pues yo lo he leído en altavoz, y es que entonces a mí casi se me saltaban las lágrimas de la potencia literaria tremenda que tiene este hombre. Es que es un lenguaje bárbaro, como decían los puristas Edward Norden y otros estudiosos de la antigua prosa artística de los griegos. Ciertamente no pertenecía al Olimpo de Atenas, de los escritores más retóricos, pero la potencia literaria es verdaderamente tremenda. Claro. Entonces, yo diría, resumiendo, uno, que él, desde luego, era potentísimo más en la escritura que en hablar. Y segundo, que ese complejo de inferioridad no se manifiesta en todo, ya que él se creía el superhombre. Y por último diría, ¿que no conocía a Jesús? Bueno, pues eso no lo sabemos, porque el famoso pasaje, y aquí puedo equivocarme, de 1 Corintios 5:6, cuando dice, repito, 1 Corintios 5:6, cuando él dice que yo no conocía a Jesús según la carne, yo lo interpreto como más plausible que él sí conoció a ese Jesús según la carne, pero que no le interesa un comino, ni un pimiento, absolutamente nada, que a él lo que le interesa es el Cristo celestial, que es como reinterpreta su figura y misión. Y por último, si alguien analiza, como he analizado yo y como han hecho otros, las cartas, las 7 cartas de Pablo, verá que hay infinitamente, cuando todavía no se habían escrito los evangelios en absoluto, que hay muchísimas más alusiones a la tradición que luego será evangélica, es decir, acerca del Jesús de carne y hueso, aquel que iba por los polvorientos caminos de Galilea. Hay muchísimas más alusiones al Jesús que esos que dicen que ese Jesús es una pura fantasía. No, esos que dicen que es una pura fantasía no han leído las cartas de Pablo centenares o miles de veces en griego, como hemos leído otras personas que hemos hecho libros sobre Pablo. Vale. ¿Tú crees, Antonio, que los miembros de la comunidad de Jerusalén, en particular Santiago y Pedro, le creyeron a Pablo que el maestro se le había aparecido? Pues no sé responder a esa pregunta, más bien no. O si lo creyeron, debieron interpretar que Pablo distorsionó el contenido de la visión. Porque Pablo dice clarísimamente que hay 2 evangelios. Uno, el de Pedro y Santiago, o sea, el Cefas, Pedro y Santiago, hermano del Señor, y el grupo de Jerusalén, y el suyo. Y que uno es más para los circuncidados
circuncidados los judíos y el suyo es para los gentiles. Es decir, claramente él está diciendo con esas palabras que son dos evangelios que se dan de tortas entre sí y que tienen algunos puntos en los que no se ponen de acuerdo ni a tiros, como por ejemplo si hay que circuncidar o no a los creyentes en Cristo que vienen del paganismo. Pues bien, lo más probable es que, dado la mentalidad de los antiguos y la potencia que veían en Pablo y el éxito que tenía Pablo, que lo atribuían probablemente al Espíritu, pues lo interpretarán más bien como que Pablo habría tenido alguna experiencia espiritual, pero que la había distorsionado, probablemente. Porque me imagino, y creo que tú también estarás de acuerdo y cualquiera, que los de Jerusalén, el grupo de Santiago y Pedro, estaban absolutamente convencidos de su verdad, y Pablo estaba absolutamente convencido de su verdad. Y por lo tanto, también Pablo podría pensar que Santiago y Pedro pues eran tontos o inconsecuentes porque no habían sabido captar en la profundidad que él había conseguido gracias a sus visiones el sentido íntimo y profundo de la figura y misión de Jesús. Así que probablemente entre unos y otros se miraban con un cierto recelo de que se habían equivocado respecto a la realidad. Pero no acusaban a Pablo de ser farsante, muy probablemente. Es decir, habrían dicho que este hombre malinterpretó las visiones, pero sí las tuvo. Bueno, probablemente podrían admitir, estamos en un mundo en el que en visiones, en sueños, traslados del alma, lo tenía muchísima gente, ¿eh? Es decir, que tú en el siglo I vas diciendo que has tenido un ensueño de la divinidad que te obliga a hacer cualquier cosa, te lo creería cualquier mundo. Y pongo un ejemplo. Un escrito del 230, de que yo estoy trabajando últimamente y mucho, porque es el cuarto volumen de la edición que yo hago con Gonzalo del Cerro y que se publica en la editorial BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en Madrid. Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que tiene en la página de la izquierda el griego, el latín o la traducción del copto del siríaco, y en la derecha la traducción castellana y las notas e introducciones científicas y índices y bla 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 y todo eso. O sea que es una edición científica y que por lo tanto también supone muchos años de estudio. Yo digo que todo el eje de esa novela, de esa literatura del pseudo Clemente, del sucesor de Pedro, está basada exactamente en que una mujer dice que ha tenido un ensueño repetido 2 veces y que Dios le ha dicho que si ella con sus 2 hijos gemelos no se escapa de Roma, se va de Roma durante 10 años, morirá de una muerte malvada y espantosa. Es decir, una cosa que nosotros, bueno, tú sabes lo que significa, ¿no? Es decir, me tengo que marchar con mis hijos, me voy de Roma 10 años, me voy a Atenas, que aunque lleve dinero, pues voy a vivir peor, dejo a mi marido, que es un pariente del César Tiberio, es decir, un cambio de vida monstruoso. Bueno, pues la novela está en la base de que todo el mundo cree que ese ensueño es verdad. Y si eso es en el 230, pues en el siglo I te digo que todo el mundo podía tener sueños premonitorios de la divinidad, visitas de ángeles, traslado del alma al cielo, raptos. No Sí, sé. pero yo también sospecho, Antonio, nos vamos, si puedes hacer un muy breve comentario sobre esto, que así como en el mundo moderno hay gente farsante que alega tener visiones para manipular, aún sabiendo muy bien que no es así, me imagino que en el mundo antiguo también habría habido algunos de estos personajes y yo sospecho entonces que cuando Pablo hacía estas proclamas, alguna gente habrá dicho, este hombre debe ser un farsante que está buscando algo, pues. Seguro. Eso es absolutamente seguro también. Y había tantos, por ejemplo, Luciano de Samosata, en el Pseudoprofeta y todos esos, en alguna de sus obras se ríe precisamente de un montón de gente que tenía visiones y que él dice, bueno, eso son tonterías. Es decir, hay mucha literatura sarcástica y escéptica en la antigüedad que se ríe de las visiones de la gente. ¿Por qué no se iban a reír de la de Pablo? Pues quien no pensará como ellos. Y de hecho, cuando Pablo habló de la resurrección en Atenas, capítulo 17 de Hechos, dice el texto de Hechos que todos se lanzaron a reír. Dice, anda Pablo, venga, ¿qué cosas dices? Mañana te oiremos. Como decirle, anda, vete a la porra y déjanos en paz.
Claro. Bueno, Antonio, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Espero en un futuro seguir conversando sobre otros aspectos de la vida de Pablo que son cubiertos en tu libro Guía para entender a Pablo. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.